In nomine Patri, Figlio e Spirito Santo. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, secula et nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria ad Pater, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidio. Imperetri Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satanam dialosque spiritu malignos, qui ad perditionem animarum per vacantur in mundo, divina virtute e inferno detrude. Amén. Entregamos esta charla a San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, y que sea para la gloria de Dios. También esta noche yo quería aprovechar los primeros 10 minutos de la charla o 15 minutos de la charla para hablar del tema de la película del Apocalipsis de San Juan, película que la pudimos disfrutar el día jueves de la semana pasada, si no me equivoco, en línea, y quería hacerle algunas preguntas al respecto, a ver su opinión. Entonces, primero, bienvenido usted, bienvenida a las personas que nos escuchan en vivo, las personas que nos escucharán en diferido, y empiezo con la batería de preguntas también. ¿Qué le pareció la película primero? Bueno, la película es muy larga, excesivamente larga, 2 horas y pico. Mi visión cinematográfica está bien, pero todo eso que trata se podía tratar en solo 45 minutos y hubiera sido mejor. O sea, es tan larga que cansa, a mí me cansó bastante, de manera que no llegué a finalizarla, ¿no? Entonces, eso fue mi juicio cinematográfico, un exceso de imágenes. Por ejemplo, dedicado a las 6 primeras iglesias, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, se entretiene mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que son iglesias que ya han pasado, porque ¿cómo se llama? Las 6 primeras iglesias se refiere a un periodo de la historia que ya ha pasado. La iglesia de Esmirna no es que se refiere a la iglesia de Esmirna en concreto, sino que viene a relatar, a describir periodos diferentes que ha vivido la iglesia en 2000 años. Y la última, para mí es la más interesante, que es la iglesia de la Odisea. ¿Por qué es interesante? Porque es la iglesia nuestra, es la iglesia que nos toca vivir a nosotros. La iglesia de la Odisea es la iglesia del siglo XX y XXI. El resto pertenece a la historia, es un pasado, y eso pasó y ya no hay más que analizarlo, ¿no? Entonces, mm, ¿qué es lo que viene a escribir esa película? La película no, el guión que está descrito en base a algo. Consiste en que la medida en que va pasando el tiempo, lo que va describiendo esas iglesias del Apocalipsis, viene a describir que según va pasando el tiempo, el mal, que lo estamos viendo ahora, el mal, la maldad, el mal va progresando cada vez más, ¿no? Y culmina, esa crisis total de la sociedad culmina y la iglesia que estamos viviendo ahora, que es la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que representa la iglesia de la Odisea? La iglesia odisea representa la corrupción de la iglesia. Alguien puede decir, no, no estoy de acuerdo. Bueno, no, aquí no estamos para decir si estamos de acuerdo o no, sino que estamos describiendo el simbolismo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Describe la corrupción y hoy nadie, yo creo que una persona que esté mínimamente informada, mínimamente, aunque solo sea un poco, nadie puede negar que la Iglesia Católica en estos momentos
La corrupción es impresionante, como jamás en 2000 años se ha dado. Entonces, ¿esta corrupción de dónde parte? ¿Cuál es el origen de la corrupción? En el ámbito político diríamos, no, es que bueno, mira, el alcalde, el senador, el diputado se ha corrompido y él ha corrompido a los demás. Sí, pero en el caso de la Iglesia es diferente. La corrupción de la Iglesia tiene una base, es la apostasía, que la Iglesia ha perdido la fe, nada más. Eso ha sido simple. La corrupción de la Iglesia se fundamenta en que la jerarquía y el pueblo ha perdido la fe, que es el primer sello del Apocalipsis, uno de los del primer sello, ¿no? ¿Cuál es? La pérdida de la fe. Entonces, eso es lo que representa la iglesia de la Odisea, la apostasía. Por lo tanto, eh, lo que vemos es intentar comprender ahora qué es lo que significa la palabra la Odisea, porque la Odisea es un pueblo, era una zona de Turquía que fue una de las 7 primeras iglesias del cristianismo, ¿no? ¿Qué quiere decir la Odisea? Pues la Odisea quiere decir la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que manda. Diríamos, no, el que manda es la jerarquía del obispo. No, en la iglesia de la Odisea no mandan los obispos, manda el pueblo, manda el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Pues que la iglesia que representa la Odisea ya no es en la iglesia de la Odisea, repito, que es la iglesia que estamos viendo, ya no es la jerarquía la que manda, sino que quien dirige es el pueblo, no es el pastor. Diríamos, bueno, el obispo, el cura, el párroco manda a la parroquia. En esta iglesia no. Quien manda, no sé quién es. Este abandono de la fe hace que las personas, hoy estamos viviendo una iglesia sentimental. Las personas ya no viven la fe, sino que viven un sentimiento religioso. Me parece que si creo, yo creo, tengo mis devociones, mis rezos, pero no se pasa de ahí. En el fondo hay un vacío. Por ejemplo, mucha gente que va a misa, estamos hablando actualmente, ¿no? Año 2025. Mucha gente que va a misa sale más vacía, entra vacía a la iglesia, a la misa, supongamos a la misa, pero sale de la misa y está más vacía que cuando entra. ¿Por qué? Porque el pastor ya no enseña. ¿Quién manda? Manda el pueblo, manda la gente, manda las emociones. Ya se han normalizado los aplausos, los cantos, los cánticos, los bailes. Entonces el pastor ya no se atreve a poner orden en la liturgia. Lo que mantiene a la iglesia, mantiene la fe es la liturgia. Pero si lo que se impone son los aplausos, los sentimientos, pues en las iglesias ya todo el mundo, pues ya al final se felicita a fulano que es su cumpleaños, todo el mundo se pone a aplaudir en medio de la misa. Entonces vemos que quien manda ya no es la jerarquía, no es el obispo, no es el párroco, no es el padre. El que manda es el pueblo. Entonces nos encontramos ante una religión que está siendo prostituida. Este es uno de los problemas al que... Entonces lo que vemos que es que la Iglesia se ha convertido en un partido político. Tú escuchas hablar de la jerarquía y dices, bueno, hablan mejor que los políticos, son más activos que los políticos. Por lo tanto, esta Iglesia actual se ha convertido en una ONG, más bien en un partido político. La Iglesia Católica en estos momentos es un partido político. Por eso digo que mucha gente que entra a la iglesia sale más vacía de lo que ha entrado. Porque no aporta nada. El párroco, el cura, el obispo no aportan ningún valor. No aportan un modelo de vida. No hay una amonestación a la gente. No hay un enseñar, un intentar inculcar ciertos valores del respeto. Por ejemplo, el concepto de lo sagrado, hoy una iglesia ya no siente nada sagrado, sino que es como el supermercado al que tú vas a comprar algo
pagas un precio y ya está, nada más. Por lo tanto, no solo nos hemos convertido en una iglesia sentimental, sino también vacía, donde el que manda es la voluntad de la gente. Y si, por ejemplo, yo recuerdo algún sacerdote, algún párroco que ha mencionado el tema del aborto, por ejemplo, en la misa, y la gente, bastantes, ir al obispo a protestar contra el cura tal porque ha dicho que el aborto es un pecado. Y los fieles presionan al obispo para que lo echen. ¿Quién manda? ¿El obispo? No. ¿El cura? No. ¿El párroco? No. ¿Quién manda? Manda la gente, manda el pueblo. Esto es la iglesia de la Odisea. Esta es la iglesia de la cual San Juan, en la visión que él tiene, en la visión que San Juan tiene, profetiza esa caída, esa corrupción ya de la iglesia. Voy a compartir, Damián, lo que usted está hablando. Sí, adelante, adelante, Solo son dos adelante. minutos porque No, no, adelante, adelante, es adelante. importante que la gente comprenda lo que usted está diciendo y lo vea desde un punto de vista, cómo se lo expone en la película de esa manera, tal cual lo que Sí. usted dice. Pero voy a mostrar 2 minutos de una película de 2 horas para que... Yo me la he visto 7 veces, creo que lo recomiendo a cada persona que pueda verlo el mismo número de veces para entender un poquito de qué se trata, pero vamos ahí. Segunda venida de... Entonces lo que estamos viendo es una iglesia dirigida por falsos pastores. De esta forma, a las iglesias de Éfeso y de Esmirna, que representan el cristianismo primitivo y sus persecuciones, le siguen el tiempo de los doctores y la herejía arriana, representados paralelamente con la iglesia de Pérgamo y la primera trompeta. El tiempo que sigue es el de la cristiandad, que ocupa todo el tiempo llamado Edad Media, representado por la iglesia de Tiatira, y que coincide con el caballo blanco del primer sello y con la segunda y tercera trompeta. Hasta aquí se profetiza el crecimiento y auge de la Iglesia Católica. En adelante se profetizará su declive, el cual conduce hacia el fin de la historia. Sigue el tiempo de Sardes, el comienzo de la decadencia de la Iglesia en el orden temporal y mundano. Sardes es el tiempo de la herejía protestante, representada por la cuarta trompeta, y es el tiempo del iluminismo, representado por la quinta trompeta. Retirada la cristiandad, se da lugar a las peores calamidades. Es aquí cuando se abre el segundo sello y aparece el jinete del caballo rojo, es decir, la guerra como institución permanente de la humanidad. La quinta trompeta se solapa con el tiempo de la iglesia de Filadelfia y con la irrupción del jinete del caballo negro, el hambre. La iglesia de Filadelfia representa nuestra Perdón, época, Damián. el tiempo en que está el tiempo de Simplemente la última gran guerra. la idea era exponer un poquito lo que usted estaba Sí. diciendo para exponerlo de una manera textual. ¿Cómo ve usted esta interpretación que la hizo el padre Castellani primero y que ahora se las lleva al cine con las trompetas, con los sellos y con las iglesias a la vez? Bueno, aquí en la película lo que sigue es la interpretación que da el padre Castellán, jesuita argentino. Pero claro, yo la interpretación que también doy es siguiendo es el texto del libro del Apocalipsis. ¿En qué sentido? Si tenemos que interpretar literalmente lo que dice San Juan, si lo tenemos que interpretar literalmente, es que se ha convertido, todo el sistema religioso se ha convertido en un partido, iba a decir republicano, quizás no sea así, sino la Iglesia se ha convertido en una ideología. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene una ideología basada en el marxismo. Los partidos de la derecha ya no tienen ideología, sino que siguen un modelo basado
en una agenda, digamos, mundial, Agenda 2030. Entonces, lo que ha sucedido es que estos falsos pastores han convertido la Iglesia en una ideología basada en la teología de la liberación. La teología de la liberación mantiene el Evangelio, o recoge el Evangelio, recoge una palabra, la quita, pone un concepto, pueblo, le quita otra palabra y pone otra noción. Eh, eh, todo por los pobres, que es un poco lo que constantemente Francisco está apoyando. Siempre habla por el pueblo y para el pueblo. Entonces, hemos visto que ya en la cabeza, en la cúpula de la Iglesia, ya hay una ideología y esa ideología la ha impuesto en todos los estamentos eclesiásticos. Eso es lo que viene a decir San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que es una iglesia que se ha convertido, ya se ha prostituido. Dice, eres rica, tienes todo, estás lleno de poder, tienes mucho dinero, pero has perdido la fe. Por lo tanto, es una iglesia prostituida. Porque lo que fundamenta la iglesia es la fe. Lo que fundamenta la iglesia es la profecía. Pero la profecía basada en los textos bíblicos, no una profecía de que fulanita o fulanito o San Merenguín ha dicho no sé qué, no sé qué. No, eso no sirve. La iglesia ha perdido dos estructuras, la fe y la profecía. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A una Biblia, que es un tocho así, le empiezas a arrancar las páginas donde haya escrito una profecía y al final un libro de 1100 páginas te quedas con un pequeño libreto de 300. Y la pregunta es, ¿dónde están las otras 700 que usted ha arrancado? No, es que hemos arrancado todas las profecías. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Este es el problema que estamos viendo. Entonces, hay otro añadido a todo esto. A esta corrupción de la iglesia hay un añadido que nos lo recuerda Timoteo en la carta que nos lo recuerda San Pablo en la segunda carta a Timoteo y le dice que llegará un momento, San Pablo habla del futuro. San Pablo dice, llegará un momento en que las personas no aceptarán la sana doctrina. ¿Qué estamos viendo con el tema de las ideologías? La ideología de género. Alguien que se le ocurra decir que no, hombre, que no, por favor, estamos ante dos géneros, masculino y femenino. No existen 250 modalidades sexuales, solo hay dos, hombre y mujer. Tú dices eso y la gente se echa encima. No, usted es un rígido, usted es un intolerante, usted es un anticuado. Como un joven que me escribió no hace mucho, hace meses, me decía, oiga, profesor, como usted, que es un hombre culto, cree en el diablo. Si eso es de la Edad Media. Yo me río, ¿no? Es decir, que creer que existe el diablo es un tema de la Edad Media. Este es el problema. La gente no acepta la sana doctrina. Tú le llamas la atención a alguien y la gente se te echa encima. Por ejemplo, yo acabo de leer una noticia de España. Un hombre ha sido atacado, X, de 30 años. Su hermano ha salido en defender. Lógico, su hermano lo quiere defender. Pues un juez le ha condenado 2 años por defender a su hermano. Es decir, estamos en un momento donde ya nada se mantiene. Por esto San Pablo dice, ¿no? Llegará un tiempo en que nadie aceptará la sana doctrina. Nadie. Y lo hemos visto antes, ¿no? En el ejemplo que hemos puesto. Un párroco que en la homilía habla del aborto, ¿no? Que el aborto no está bien, que eso es un pecado. Y muchos fieles van al obispo para que expulsen al párroco. Oiga, pero si el párroco está diciendo la verdad. Ah, no, 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 es que eso no se puede decir. Es que ese párroco es un intolerante. Es que fulano, no sé, fulano, no sé quién sea todavía, defiende ideas anticuadas. Se cumple lo que dice San Pablo. Llegará un momento en que nadie va a aceptar la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que dice, no sé, qué es lo que dice ya el tema
Hay una relación también entre la iglesia de la Odisea y la iglesia de Pérgamo. ¿En qué? Pues en cuanto que San Juan dice que tengo contra ti, que tienes ahí entre tu gente, entre los supuestos fieles, tengo contra ti, contra la iglesia de Pérgamo, que entre los fieles que se dicen que son fieles, tengo contra ti que practican la doctrina de Balaam y también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los Nicolaitas, que pertenecían de alguna manera a esta iglesia de Pérgamo? Pues resulta que los Nicolaitas, entre ellos era bastante habitual la homosexualidad. Fijaros, hay una cierta relación entre la iglesia de la Odisea y la iglesia de Pérgamo, en que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo también actuales? Que en la cúpula de la iglesia, en la cúpula de la iglesia católica, se defiende a los nicolaitas. ¿A quiénes son los nicolaitas? Los que practican la homosexualidad. Por ejemplo, los datos que yo tengo, yo no sé si habrá cambiado hacia peor o hacia mejor. Solo en la iglesia norteamericana, Estados Unidos, más del 50% de los obispos son homosexuales activos. No es que un día fuera un pecado que cometieron, no. Siguen siendo homosexuales. Más del 50% de los obispos norteamericanos. Y no voy a entrar en otros países. Como ya un obispo que le dice hace tiempo ya, Monseñor, ¿por qué no cierra su seminario? ¿Por qué lo va a cerrar? Porque está lleno de maricones. Así de simple. Y al final descubrí que ese obispo también era homosexual. Entonces, fijaros cómo estamos viendo una podredumbre espiritual. Entonces, cuando la iglesia, que simboliza el poder espiritual, se ha corrompido, ya no hay nada que hacer. Yo, por ejemplo, en las clases, en las conferencias, en la charla o en los temas que imparto, suelo mencionar siempre la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la situación moral de la iglesia es la que nos da una pista para saber si el anticristo está ya o no está. ¿Cuáles son los dos síntomas que nos aproximan a saber con certeza, pero con certeza al 100%, no al 80%? La certeza de que estamos ya ante la aparición del anticristo son dos referentes. La primera es la situación moral degradante de la Iglesia Católica y el segundo es la inteligencia artificial. Repito, los dos conceptos, ideas que nos dan una certeza absoluta, total, sin ninguna equivocación, de que el anticristo lo tenemos ya en el escenario mundial, es la corrupción de la Iglesia. La Iglesia Católica está totalmente corrompida. Ese es el primer punto. Y el segundo es el desarrollo extraordinario de la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque el anticristo utilizará al 100% la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para confundirnos a todos. Para confundirnos. Porque vamos en el teléfono que tenemos, consúltale a Alexa. ¿Y eso qué es? Inteligencia artificial. ¿Eso es una proyección demoníaca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces la iglesia se ha hecho un elemento mundano, totalmente mundano, que es el símbolo de lo que es la iglesia actual. Podríamos matizar muchos aspectos, ¿no? Pero lo dejaríamos un poco aquí. Entonces, de alguna manera, lo tenemos, por ejemplo, en la cizaña, decimos, ¿no? La cizaña está dentro de la misma iglesia. La cizaña está dentro del mismo poder espiritual. Por ejemplo, una espiga de trigo, yo que he vivido de niño en los campos, con cebada, el recoger trigo, todo eso, la cizaña está entre el grano de trigo. Es decir, forma parte de la espiga. Por lo tanto, no puedes decir, bueno, mira, esta hierba crece fuera de la espiga, la arranco y ya está. No, la cizaña está con el trigo. Entonces, la iglesia tiene este problema, que la cizaña, la destrucción,
está dentro del propio espíritu de la Iglesia, está dentro del propio espíritu de los fieles. Yo en numerosos grupos, en grupos de oración que me han invitado, o yo algunos grupos que he creado de oración, para hacer oración, siempre hay elementos de ese grupo, pueden ser hombres o mujeres, que si tú te descuidas, esas personas van a destruir el grupo de oración, van a destruir esa institución, van a destruir ese grupo, ese colectivo, lo van a destruir. ¿Por qué? Porque es la cizaña que está entre los fieles. Detectarlo no siempre es fácil. Detectar esto no es nada fácil. Entonces, ¿cuál es la palabra final que ya menciona este San Juan sobre la iglesia de la Odisea? Le dice, no eres ni frío ni caliente. Me preferiría que fueras frío, es decir, malo de verdad, pero no lo eres. Eres indiferente. La mayor parte de las personas hoy día son indiferentes al tema religioso. Bueno, sí, creo en Dios, bueno, sí, no sé qué. La gente es tibia, no se mojan, no tienen una pasión por algo. Y esto es lo que expresa San Juan ya en la parte final de la iglesia de la Odisea, ¿no? No eres ni frío ni caliente, te vomito. ¿Por qué? Porque como persona no mereces la pena. Hay personas que son apasionadas y defienden una idea que está equivocada, ¿no? Pero esa persona lo defiende porque quiere que es así. Esas personas a mí me agradan mucho. Estarán equivocadas, pero son interesantes esas personas, porque no son maliciosas. Defienden una idea porque así creen. Entonces, esto es lo que dice San Juan, ¿no? Ni eres frío, no eres frío, pero tampoco eres caliente. Entonces, yo no quiero a mi lado personas indiferentes, que todo les da igual, que pasan de todo, les da lo mismo, pues qué asco, no sé qué, siempre se están quejando de todo, pero nunca se muestran, nunca se manifiestan. A mí ese tipo de gente me revienta, me da asco. Yo prefiero una persona con la que tenga que discutir y partirme la cara con ella, antes que una persona que le da igual todo. Claro, la No, definición, Damián, lo que usted dice. esto es lo que dice San Juan. Entonces, ¿cuál es? La sociedad mundial, la sociedad en general, incluso los mismos fieles que se dicen creyentes, son personas que no tienen vida, no aportan nada, son personas indiferentes. Van a la iglesia, supongamos, ¿no? Y contemplan, se quedan la boca cerrada, están allí, se van. Eso es una iglesia muerta. Ese es otro de los signos de la decadencia total que estamos viviendo. Personas muertas que no tienen vida, que no tienen pasión por vivir, no tienen nada. Y entonces aquí, matizando esto, entraríamos en el ámbito de la psicología, la razón de la depresión, por qué tanta gente está deprimida, por qué tanta gente está tomando psicofármacos. Pues por eso mismo, porque no viven nada, todo les da igual. Van de vacaciones para un sitio, a otro, pero no hay pasión en su vida, no hay interés, no hay interés. Por eso dice San Juan, ¿no? Porque Cristo se lo inspira, como no eres ni frío ni caliente, te vomito, te echo, fuera de aquí. Tú no tienes que estar aquí, no merece la pena que estés aquí. Entonces, esto es lo que podríamos decir, ¿no? Es una síntesis de lo que yo he visto en la película que de gustarme la película, no me gustó mucho, pero por esta razón. Muy extensa, muchas ideas, más concentrada. Yo hubiera preferido 40 minutos concentrada, con ideas claras. Damián, Pero bueno, para pero una está bien. persona que no Pero tiene, había que ver la película. para una persona que no tiene el nivel de conocimiento que usted tiene sobre el Apocalipsis, la religión, la Biblia, los dogmas y la teología, ¿usted cree que esta película le puede ayudar a entender más el tema? No, hay algunas películas, hay algunos capítulos, algunos temas más interesantes que esa. Pero bueno, si a alguien le gusta este tema, sí, adelante. Pero 2 horas y pico, eso cansa a cualquiera.
Yo suprimiría las 6 primeras iglesias, o suprimir, quedarme con la iglesia de la Odisea y algunas versiones más de los capítulos. Es decir, lo que hace es mucho relleno. La película lo que es relleno, mucho relleno, mucho relleno. Yo cuando me puse a verla, empezaba con la primera iglesia, estaba un rato larguísimo con la primera iglesia, después la segunda. Digo, bueno, yo pensaba, yo cuando llegue la iglesia de la Odisea, me llega la hora de cenar. Correcto, correcto, Damián. Pasemos a la geopolítica que nos compete hoy. Pasemos al tema de Irán, al tema de Yemen, al tema de Ucrania, al tema de las tarifas. Damián, ¿cómo estamos esta semana? Es bien, bien, bien compleja la situación. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la razón de los aranceles de Estados Unidos? Eh, por los datos que más o menos voy observando, porque escucho algún programa geopolítico, en YouTube hay algunos canales muy buenos. Más o menos se llega a la conclusión de que el tema de los aranceles es una especie. Alguien ha dicho por ahí de que la lucha de Donald Trump es contra el sistema financiero banquero. Yo creo que sí, pero la pregunta es ¿en qué dirección va? Este hombre tenía que haber acabado la guerra de Ucrania en 48 horas. No ha acabado nada, sino que está metido en esta guerra, en la otra, en la otra. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues el problema de fondo de Estados Unidos. El problema de fondo de Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene una política propia, sino que está supeditado a otra nación, que sería en este caso el ámbito de Israel, ¿no? Entonces, estamos ante una situación ya absolutamente confusa donde la gran potencia no puede ya no puede hacer nada sino seguir un guión que le han marcado. Porque hay una cosa que yo tengo clara. Donald Trump está siguiendo un guión que alguien le ha marcado, que no es su guión. Entonces, en qué dirección va esto? Pues supongamos que Vladimir Putin mañana muere o lo elimina. ¿Y quién va a venir? El que va a venir es un tipo duro, 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 porque Vladimir Putin es un moderado, moderado, moderado. Es de lo más moderado que nos podemos imaginar. Entonces, esta situación, ¿cuánto tiempo se va a mantener? Yo creo que muy poco, ojalá fuera mucho, pero mi análisis es que esto va a aguantar muy poco. Eh, Vamos a ver, hasta ahora hemos analizado distintas situaciones. La Unión Europea, todos los dirigentes europeos, han saltado una declaración que a mí me ha dejado con la boca abierta y los ojos así como platos. La bruja está, la von der Leyen, decir que el espíritu de Europa es el Talmud. ¿Cómo? Si estamos ante algo ya demoníaco. ¿Cómo que el espíritu de Europa es el Talmud? El espíritu de Europa siempre ha sido el cristianismo. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una élite que es satánica y ellos quieren imponer esta ideología. Por eso antes he dicho que las dos bases ideológicas que nos aproximan a este personaje es la inteligencia artificial y la corrupción de la Iglesia. Entonces vemos cómo la Iglesia está absorbida por los líderes políticos. Por ejemplo, Francisco es un hombre que sigue la línea de la política europea. Entonces, ante la pregunta es, ¿en qué dirección va todo esto? La guerra de Ucrania, la guerra del Oriente Medio, la guerra del Oriente Medio va a estallar. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, en Donald Trump, no da un carpetazo en la mesa, un manotazo en la mesa y dice, se acabó, no puede? ¿Por qué? Porque él no dirige la política mundial. La dirigen desde otro punto. El Estado profundo, quien sea, pero él ya no dirige. Entonces estamos ante una situación ya desconcertante. Yo tenía cierta esperanza con este hombre, con Donald Trump, pero nos ha resultado una estafa. No, no propiamente una estafa.
sino que alguien le ha dicho, mira, tú tienes que hacer esto y se acabó. Esa es la razón por la cual yo soy muy, muy pesimista. Esto no tiene solución. Pero no tiene solución porque lo diga yo. Es que yo digo que no va a haber solución. No, no es así. Es que la visión de conjunto es que alguien está dirigiendo todo esto y lo dirige hacia una explosión, hacia una explosión política de toda la humanidad. Hay alguien, no sé quién es, que no está interesado en la paz. Hay alguien, que puede ser uno o un conjunto de personas. Hay alguien que no está interesado en que haya paz. Quiere la guerra y va a haber guerra. Entonces, de momento que, bueno, pues de momento esperar, a ver, esperar. Hemos llegado a abril, estamos en abril, ya casi la mitad de abril. Bueno, de momento disfrutemos esta relativa calma que tenemos. Pero esto va a durar más. No, yo en este aspecto no soy pesimista, pero yo disfruto el día a día. Yo disfruto el día a día. Mañana ya veremos. Pero no, hay alguien que no quiere la paz. Y lo digo claramente, hay alguien que no quiere la paz. Y es más, y quiere que se acelere todo más rápidamente, más rápido, más rápido. Mi visión alcanza hasta ahí, no puedo entrar más a fondo. Correcto, Damián. Vamos a pasar un poco a unas preguntas que nos han planteado. ¿Usted cree que es momento de aprender de la inteligencia artificial? ¿Usted cree que la inteligencia artificial está relacionada con el plan demoníaco o es simplemente una herramienta más? Pues es muy buena pregunta. No es una herramienta más, es la herramienta definitiva. Vamos a ver, todos tenemos en casa el teléfono. Creo que consúltale a Alexa, ¿no? No sé si tú lo tienes. Sí, claro. Todos lo tenemos ya en los teléfonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gran mayoría de la población, el 80% de la población o más, el 90% de la población, ya no tiene ninguna formación religiosa, ni ética, ni humana. Las nuevas generaciones y las personas ya mayores, muchos no tienen formación. Las nuevas generaciones, olvídate. Entonces, ellos no aceptan ya la enseñanza a través de la pizarra, que el profesor, el maestro escribe con la tiza, eso ya no se lleva. La formación educativa e intelectual, todo es a través de la imagen. Entonces, esta herramienta de la inteligencia artificial es buena, o sea, la inteligencia artificial es mala, mala. No, no, en absoluto. No, es una herramienta buena, una herramienta buena. Depende del uso que le des. Porque a mí, por ejemplo, Internet, que es una herramienta excelente y me ayuda mucho para investigar datos, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente en su domicilio que entran en casa y tiene un sistema que le enciende la radio, le enciende el calentador, la cocina, la luz, suele dar un botón y lo tienes todo hecho ya. Entonces, eso nos lleva a la ley del mínimo esfuerzo. Pero en el ámbito intelectual es la parte complicada. Yo, por ejemplo, me enviaba alguien un esquema, decía, ¿cuál es la religión de la élite mundial? La respuesta es el satanismo. Yo dije, hombre, cierto, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, esta inteligencia artificial es una inteligencia que actúa sobre la psicología de la persona, pero es una inteligencia muerta, es decir, no te da aspectos éticos y morales que tú tienes que vivir. Y es ahí donde está el problema. La inteligencia artificial es una inteligencia muerta, no va al plano espiritual. Entonces, te da respuestas, pero para que des una respuesta, por ejemplo, de un examen, pero no te da un enfoque interior de tu vida, que estás pasando un mal momento, entonces no te da algo para trascender en tu vida interior. Luego, esa herramienta puede ser utilizada satánicamente hablando
para que tú vayas hacia un pesimismo existencial. Tú estás por encima de Dios, no necesitas de Dios, no necesitas nada. ¿Por qué? Porque a través de este proceso de inteligencia yo niego cualquier proceso espiritual trascendente. No existe nada. Punto. ¿Por qué? Porque el sistema informático no me da una idea que me permite salir de ese mundo oscuro en el que me encuentro. Entonces, esa inteligencia artificial sí va a ser utilizado y será utilizado por este personaje, porque da respuestas a través de la inteligencia. O sea, muchas preguntas que la gente va a hacer serán respuestas momentáneas para ti, pero son respuestas que no te dan un sentido de la vida interior, de la vida trascendente. Te va a hacer ver de que no existe nada, de que todo eso son tonterías. Este es el tema que yo estoy estudiando ahora. Este Increíble, es el Damián. tema que estoy estudiando. Y voy a hacer un comentario entre mañana y pasado, voy a hacer un comentario breve de 5 o 7 minutos, dando una respuesta a lo que yo creo que es. Perfecto, Damián, muchas gracias. El otro tema que ha causado esta semana un poco de revuelo es la falta de una Semana Santa en el Vaticano. Eh, Hay más Semana Santa en la Casa Blanca que en el propio Vaticano. Entonces, ¿qué lectura le da usted a eso? Hola. Sí, Damián, le preguntaba que otro tema que ha salido y ha sacado mucha polémica esta semana es el tema de que en el Vaticano no habrá mayormente Semana Santa. La Semana Mayor no será celebrada en el Vaticano. Hace tiempo que en el Vaticano ya no se celebra nada. Yo no sé si hemos visto la imagen de ese personaje que va en silla de ruedas, que lo llevan por una de las salas del Vaticano, de la Basílica. La pregunta es, ¿qué es eso? Yo cuando he visto a ese personaje en una silla de ruedas, con un respiradero, es decir, para respirar, yo me pregunté, ¿quién es ese? Yo en antropología, yo he sido profesor de antropología que estudia la naturaleza del hombre. Es craneal, el esqueleto, brazos, la cara facial, el cráneo, la morfología craneal. Como profesor, tengo que saber algo de eso, porque para eso he sido profesor de antropología. Y yo cuando vi a ese personaje, dije, ¿quién es ese personaje? No, es el Papa Francisco. No, ese no es el Papa Francisco. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante el derrumbe total, el derrumbe de la fe, el derrumbe de la iglesia. Porque eso que salió es un esperpento, eso es un esperpento. Entonces, me dices que no se va a celebrarla. Es que en Roma hace ya tiempo que no se celebra nada. Todo es una obra de teatro, todo es un chiste. Por eso digo que uno de los síntomas que nos confirma, que lo confirma de verdad, ¿no? Suponemos que confirma la existencia de este personaje llamado el anticristo, es este hecho, son estos hechos, esta degradación, la degradación de la liturgia, la degradación de la liturgia, la degradación de la fe, la degradación de la sacralidad. Hoy los templos ya no son lugares de sagrado, son supermercados, son tabernas, son cafeterías, pero que la gente va a algo que es la misa. Yo lo siento, estoy siendo muy duro con esto, pero sé muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, esa sacralidad es lo que ya no se ve. Por lo tanto, no se va a celebrar ninguna Semana Santa porque esos son espectáculos que en vez de ir al fútbol, pues también en el Vaticano te dan un fútbol, pero en versión religiosa, o supuestamente religiosa.
No, es que ya no hay Semana Santa. Hagámoslo, que no hay Semana Santa. Bueno, yo vivo aquí en el campo y yo aquí estoy en silencio y la Semana Santa la paso en retiro. Bueno, mis semanas son retiro absoluto. Pero una persona que va a los oficios religiosos, ¿en qué se queda todo eso? En un vacío. A mí todo eso me deja vacío. Yo recuerdo las misas de niño, de joven. Era silencio, era un riguroso silencio, un riguroso respeto. Los niños no estaban corriendo por la iglesia de aquí para allá, no, eso no se permitía. Entonces yo tengo esa imagen de lo sagrado, esa imagen del silencio. Las misas eran rigurosas, era un silencio. Se responde a lo que dice el sacerdote, la versión del sacerdote, responde el pueblo. Entonces yo, como sigo teniendo esa imagen, yo veo lo que estoy viendo y digo, no, mi respuesta es interiormente, digo, no, es que todo está muerto todo ya está muerto todo. La Semana Santa, ¿pero qué Semana Santa? Es ir a la iglesia, cumplimos media hora, una hora y salimos todos. Por eso, insisto, que tenemos que entender que estamos en la última etapa. Por eso el tema de hoy es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia muerta, es una iglesia que no tiene vida, es una iglesia sin futuro. ¿Por qué? Porque es apóstata, porque la iglesia de la Odisea es apóstata. Es una iglesia rica, porque la iglesia rica, no todos viven ricamente, hay que decirlo, en el ámbito de la iglesia. Yo conozco sacerdotes que viven en situación económica muy difícil, pero en general la iglesia es una iglesia apóstata, sin vida, no predica, está prostituida, corrompida. Entonces, esto que digo coincide con la pregunta que tú me has hecho antes sobre la situación geopolítica, Ucrania, Oriente Medio. Pues tanto la iglesia como la geopolítica mundial, en su destino es estallar, eclosionar, desaparecer. ¿Para qué? Para que salga otra cosa pura, noble, que realmente nos eleve espiritualmente a lo que tenemos que ser. Vivimos el final de una etapa, vivimos el final de una historia, no final del mundo, sino el final de la historia. Esto es un poquito lo que se me ocurre, esto es un poquito lo que yo veo. Damián, es una respuesta clara, así que como siempre usted con una claridad absoluta nos comparte esa visión, así que no, yo le agradezco siempre por eso. Es penoso, no le puedo decir que es triste que haya más celebración en la Casa Blanca de la Semana Santa que en el propio Vaticano, pero no es algo que nos debe sorprender, porque ya lo veíamos venir. Esto para usted es un signo más de que estamos prontos al aviso o usted no ve que hay relación alguna de los dos eventos. Ya, sí, sí. Sí, he oído el comentario por él, no sé, lo he leído, pero realmente no le doy más importancia. Algunas declaraciones que se ha hecho en la Casa Blanca respecto al tema de la Semana Santa. Hoy cualquier persona con dos dedos de cabeza puede hablar mucho mejor que cualquier jerarquía de la Iglesia. Voy a poner un ejemplo. En España ha sucedido el tema del escándalo este del Valle de los Caídos. Yo he estado varias veces allí. Es uno de los espectáculos más tremendos de la naturaleza y la basílica es tremendo. O sea, es un espectáculo genial. Yo recuerdo que estuvo Arnold Schwarzenegger, el actor de Terminator, estuvo allí, lo estuvo visitando el Valle de los Caídos hace ya unos años. Y el tipo quedó asombrado. ¿Por qué? Porque aquello es impresionante. Entonces, lo que ha sucedido, ¿cuál es? Que la élite mundial ha dado una orden a Pedro Sánchez para destruir el Valle de los Caídos. Pero para dar ese paso tiene que tener el apoyo de Roma. Entonces yo recuerdo que hablando con un coronel en el 2018-19 me dijo lo que iba a suceder con el tema de los valles de los caídos. ¿Cuál es? Que la Iglesia Católica, que ya estaba gobernando este Francisco,
ya estaba favorable a derruir, a desmontar toda la basílica y todo el conjunto espiritual del Valle de los Caídos. Repito, para los que no conocen este tema, el Valle de los Caídos es una de las tres, para mí es la más importante, una de las tres fuerzas espirituales más grandes del mundo, porque allí emana una fuerza espiritual tremenda. Entonces, para que aparezca ese personaje, que le vamos a llamar el anticristo, necesita anular todas las potencias espirituales que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que Roma, que está gobernado por una élite, porque Roma es un brazo del Estado profundo. A ver, el Vaticano es un brazo del Estado profundo, representado por Francisco. Yo ya he dicho, yo he tenido muchos problemas con este. Y la razón es que yo hice la tesis doctoral sobre los jesuitas, sobre las misiones jesuitas del oriente de Bolivia comparadas con las de Paraguay, porque yo de esa zona la conozco bastante bien. Entonces, yo ya advertía de quién iba a ser Francisco y no me equivocaba nada. Entonces, la élite mundial puso en el Vaticano un personaje que tenía que destruir todo esto. Entonces, ¿quién ha dado la orden de destruir el Valle de los Caídos? Quizá el cardenal de Madrid, porque claro, como pertenece a la diócesis de Madrid, pues en la jerarquía la correspondiente. No. Quien ha dado la orden de destruir el Valle de los Caídos es Francisco. Él ha dado la orden de desmontar todo. Entonces, como vemos, esto que digo coincide con todo lo que hemos hablado a lo largo de esta noche. ¿Cuál es? Que no existe ninguna casualidad. No existe ninguna casualidad. Ninguna. Todo encaja, todo coincide. La geopolítica mundial, la destrucción de los lugares sagrados, el desmantelamiento de la fe, el desmantelamiento de lo sagrado. Todo coincide. La geopolítica, la economía y elementos religiosos. Todo coincide. ¿Entendemos? Entonces, un signo es que los obispos podían haber presentado un sello. No, no. Podían haber enfrentarse, podían haber pedido explicaciones a Roma. Oiga, no podemos desmantelar eso, porque nosotros quedamos en entredicho como obispos. Pero los obispos se han bajado los pantalones, repito, los pantalones se los han bajado. ¿A cambio de qué? Creo que este gesto mío lo hizo todo, ¿no? A cambio de dinero. Totalmente. ¿Cómo los obispos han traicionado? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos no son personas de vocación, no son personas de fe. Hay 3 o 4 que no son masones, pero el resto de los obispos españoles son todos masones. Alguien protestará, muy bien, que me lo demuestre que no es masón. Entonces, han vendido, es decir, la jerarquía de la Iglesia se ha vendido, se ha vendido. Y son los fieles, los que no tenemos ningún poder, los que tenemos que defender que aquello no se destruya. ¿Entendemos? Entonces diríamos, no, pero esto es una orden del presidente del gobierno español. No, el presidente del gobierno español no gobierna nada. Es un payaso, es un títere, el títere de la marioneta, lo maneja, y él obedece lo que le dicen. Pero ¿quién es el que ha traicionado? La traición ha sido la Iglesia. Quien ha traicionado ha sido la Iglesia, ha sido la jerarquía, no ha sido la política. Porque los políticos van al suyo, ¿no? Ellos van al suyo. El político aquí va a ganar dinero, a robar todo lo que puede y a ser conocido. Porque esas son las 3 bases de la política. El robo, el mentir todo lo que se pueda y hacer lo que les da la gana. Esa es la ley política. Por lo tanto, diríamos, bueno, pues somos políticos. No, 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 no. Esta vez la traición ha venido de la Iglesia. La Iglesia ha traicionado a los fieles. Se cumple la Iglesia de la Odisea. No haré ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Entendemos esto? Totalmente, Damián, totalmente, no, clarito el tema. Me llegó ahora de una persona en Colombia, nos transmite los cambios que han hecho al misal romano en Colombia y han hecho un misal colombiano, no un misal romano en Sí. Colombia, sino el misal colombiano. No quiero topar mucho el tema, lo vamos a dejar para el lunes pasado, solamente para el lunes próximo, perdón,
Solamente algún comentario que usted tenga preliminar ante eso, Damián. No tengo, me acaban de pasar información, pero no me he dado tiempo a revisarlo. A ver, cuando lo sepa, pues vemos a ver qué se puede hacer, aclarar el tema, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, sí, le envío y lo topamos el lunes que viene, si Dios quiere. De acuerdo, venga. Me imagino que el lunes que viene habrá todavía más cosas, porque cada día se acelera todo esto un poco. Sí, de acuerdo. Totalmente, Un fuerte totalmente. abrazo a todos y seguimos en otro momento. Y Abrazo, bendiciones a Damián. todos. Una bendecida semana. Felices Pascuas. Venga, igualmente, hasta luego. Hasta luego.